Miércoles 15 de abril, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa. Vamos a realizar nuestro habitual paseo por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy hay un tema recurrente, las tres portadas son para el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, que en caso del Día y del ABC también lleva la foto. Empezamos por el Córdoba. El Diario Córdoba titula a 5 columnas, Chávez, comillas, nunca he tomado una decisión política ilegal. Dice el diario Córdoba que Chávez asegura que nunca conoció ni hubiera permitido ninguna irregularidad en las ayudas concedidas a empresas. Atribuye cualquier fraude a actuaciones individuales y no a tramas. Manuel Chávez, entre comillas, es muy difícil pensar que en 10 años centenares de parlamentarios no hayan visto absolutamente nada ilegal sobre estas transferencias. El diario ABC dedica toda su portada, página 1, a este asunto con foto para Chávez en el momento en el que entraba en el Tribunal Supremo. Y titula, el presidente de la Junta tampoco se enteraba. Manuel Chávez ante el Supremo, el exministro, también destaca su faceta de exministro de la época de González, el exministro socialista niega conocer siquiera el modo de asignación de los fondos de formación y, entre comillas, tenía que dedicarme a otras funciones. El interventor general Gómez califica de indecentes e indignos tanto a Chávez como a Griñán por desviar hacia los inferiores la responsabilidad por actos propios. Y por último, el diario El Día, también a 5 columnas, también con más de media página, más de media portada para ellos. Chávez se defiende, dice, ni vi nada ilegal ni lo hubiera permitido, y lo tienen. Asegura que nunca fue consciente de que podría haber irregularidades, dice que no conoció los reparos del interventor y el interventor Gómez, que decíamos antes, pide declarar. Dijo Chávez, le destacan dos frases, el Consejo de Gobierno aprobaba el presupuesto con la convicción de que cumplía todos los requisitos y normas legales. Chávez se desmarca de la teoría de Griñán de que hubo un gran fraude en la utilización de los fondos públicos. El expresidente declaró casi durante 3 horas ante el Supremo. Bueno, ya conoce los datos porque se habló ayer hasta la saciedad en todos los medios nacionales y autonómicos y locales sobre este asunto. La semana pasada le tocó el turno a Griñán, que era consejero en esta etapa, y ayer le tocó el turno a Chávez, que era presidente de la Junta en esta etapa. Es verdad que se han mezclado otro tipo de responsabilidades políticas. A Griñán se le ha llamado expresidente, que lo fue, pero no en esa etapa, y ahora incluso la ABC habla de Chávez como exministro. En esa etapa, como les digo, Chávez era presidente y Griñán era consejero de Economía. Chávez dijo lo que se esperaba, que no sabía nada. También parecía, porque es una declaración que ha repetido durante mucho tiempo, que él no conocía nada y que si lo hubiese conocido no lo hubiera permitido, como destaca el diario El Día. Significa que hay un problema en cuanto a la actitud del Gobierno, de ver cómo durante muchos años en torno a este Gobierno se movían unos individuos, según dice Chávez a título particular, que estaban aprovechando los dineros públicos. Bueno, pues a lo mejor se puede acusar de falta de diligencia en cuanto a la inspección y en cuanto al control del gasto, pero asegura Chávez que él personalmente, no puedo hablar por otros, no conocía nada que fuera ilegal y que durante todo ese tiempo que fue presidente de la Junta, 19 años, nunca tomó una decisión política ilegal. Más allá, poca cosa. La discrepancia mayor con respecto a Griñán, la que destaca también el diario El Día. Griñán dijo que pudo haber habido un gran fraude, pero no una gran trama. Chávez repitió que no hubo trama y también dijo que el gran fraude tendrá que verlo los jueces si hubo o no hubo fraude, que él no lo vio ni lo conoció y, por supuesto, ni lo toleró ni lo promovió. Así que pocas novedades con respecto a lo que ya se sabía que iba a ocurrir la declaración de Chávez, y ahora queda por ver si estas declaraciones, tanto de Chávez como de Griñán, como las que queden, van a dar pie a que le sean imputados la comisión de algunos delitos, porque hasta ahora su imputación, recuerden que han declarado a título voluntario inicialmente, y ahora toca al juez determinar si tras esta declaración se le puede abrir expediente, se puede incoar un expediente o incluso imputarle la comisión de algún delito, que esa sería una segunda fase, porque es importante, porque de la consecución o de lo que ocurra a partir de ahora dependerá quizá el futuro del Gobierno andaluz, que como saben de aquí a unos días tiene que comenzar a votarse, con pocas esperanzas por ahora de que haya una mayoría suficiente. Foto, como le digo, para El Día, foto también para el diario ABC, la recoge el momento en el que Chávez entra en el Supremo, en una expectación mediática importante, como ya verían
en los telediarios y tal. El diario Córdoba, sin embargo, dedica la portada a otra foto, la de la lista del Partido Popular. Dice el diario Córdoba, la lista del PP para confirmar el cambio. Y bueno, pues dice que el candidato a la reelección de la alcaldía de Córdoba, José Antonio Nieto, presentó ayer la foto de familia de la candidatura del PP a las elecciones del 24 de mayo. Nieto dijo que la lista es una segunda entrega más potente y más sólida del proyecto de cambio, la confirmación del cambio en Córdoba, dijo ayer. Bueno, yo en principio la lista ya la conocemos porque se ha hecho pública en los últimos días. Una lista que mantiene una continuidad importante porque bastantes de los concejales que ven en la foto o que han visto la foto son concejales que ya lo son en este momento y de hecho incluso hubo 3 exconcejales, o que no van a serlo a partir de mayo, que estuvieron presentes en este acto. Ana Tamayo, Miguel Reina y Rafa Jaén. Solo faltó Ricardo Rojas, no sabemos si porque había una discrepancia o porque tendría el hombre otras cosas que hacer. Pero solo 3, o sea, hubo 3 de los 4 que no van a aparecer en las próximas listas, en la foto de familia, que estuvieron apoyando a sus compañeros. Y hay 5 caras nuevas que ya conocemos. La más significativa, la de Salvador Fuentes, vicepresidente de la Diputación, junto a él Elena Martínez Sagrera, que va a ir en un puesto también una plancha de salida, probablemente sea concejala, muy probablemente sea concejala, y luego José Luis Moreno, el que fuera torero, que está un poco más lejos de los puestos de salida, pero también con opciones, Luis Valdelomar, ya más alejado, y Máximo Doval, el que fuera gerente de Mercado Victoria, que aparece en puestos más retrasados. En principio, dijo el alcalde lo que les contaba, son personas por encima de cargo, no se ha hecho un equipo de gobierno, sino que se ha hecho un grupo de personas que luego, él dijo que de esa lista, de esas fotos, saldría el próximo gobierno municipal, muy esperanzado en poder repetir los resultados de hace 4 años. Dijo también Nieto que ahora les queda echarse a la calle para defender la gestión de los últimos 4 años y para hacer balance del esfuerzo que ha hecho la ciudad, el ayuntamiento, la ciudad, para salir del agujero que se encontraron cuando llegaron y que ahora tienen que levantar la cabeza y explicar a la ciudadanía que lo que han hecho ha sido lo mejor para la ciudad y por lo tanto merece la confianza de los cordobeses para volver a repetir 4 años más. Ahora está por ver qué decide la ciudadanía precisamente y si efectivamente apoyan o no esta lista con la que va a concurrir el PP a las elecciones del día 24 de mayo, que ya las tenemos encima, cada vez queda menos. Esa es la foto del diario Córdoba. Hay una foto pequeñita que habrán visto, la de Chávez, durante la comparecencia ante la prensa, después de declarar ante el Supremo, y la otra foto que ven arriba a la derecha es la de Carlos González. Dice el diario Córdoba, Carlos González planifica ya el Córdoba de Segunda División A. El presidente adelanta su proyecto para subir a primera, un proyecto para subir a primera. Los 3 periódicos hablan de este asunto. La portada, el diario El Día, en la parte superior, dice González promete abonos baratos en segunda y gratis en caso de ascenso. ¿No? La foto de Ronaldo, aparte tenemos el asunto este nuestro, el de González. Y el diario el diario ABC también habla de González, en la página 2, dice, González da por hecho el descenso y empieza a lanzar campañas para captar socios en segunda división. Bueno, yo en principio, con respecto a esto, son declaraciones que ayer hizo el presidente del Córdoba en la cadena SER, una entrevista que concedió los compañeros de la SER, y yo me quedo, como dice el diario ABC, con ese dato, que González da por hecho el descenso del Córdoba. Hombre, es muy complicado salvar al equipo del descenso. Estamos a 9 puntos del penúltimo, somos colistas, un calendario que no es el mejor, tampoco es el peor, quedan partidos que yo creo que son se pueden sacar adelante, sacarán adelante, pero bueno, es muy difícil. Ahora, quedan 21 puntos por disputar, el penúltimo está a 9, con lo cual la salvación está a 9, el penúltimo está a menos. Se supone que se podría pelear, que se debería pelear, y espero que se siga peleando. Lo que dijo ayer González en esa declaración, en esta entrevista, en primer lugar dijo que hay que acabar la liga con dignidad, es decir, como si ya aquí se hubiese terminado todo, no bajar los brazos, porque teme que además el equipo, como decíamos nosotros ayer, haga ridículo a partir de ahora, no solamente quedemos colistas, sino que hagamos el ridículo y que batamos algún récord de esos que no merece la pena batir y ostentar, ¿no? Así que por ahí fue su principal argumento. Yo personalmente coincido con el redactor del Córdoba en que este tipo de reflexiones deben quedar de vestuario para adentro o de oficinas para adentro. Es decir, que entre ellos hablen y digan, reconozcan que la cosa está casi imposible y que por lo tanto hay que pensar más el año que viene que en este, vale, pero
eso de hacerlo público tan pronto, faltando 7 jornadas, pues me parece que es demasiado precipitado. Quedan en casa 4 partidos, que hay que llenar el estadio también, que hay que aprovechar. Por cierto, el partido del Atleti de Bilbao va a ser muy barato. Creo que se baja la entrada a la mitad para intentar que la afición siga acompañando al Córdoba. Pero claro, si ya partimos de la base de que el equipo está en segunda y que no merece la pena esforzarse por la Liga, creo que no es el mejor mensaje. Luego dijo que él, cuando llegó a Córdoba, se encontró que el abono costaba 175 euros y que él, incluso en primera división, lo puso a 110. Pues ahora ya adelanta que para el año que viene, en segunda, va a ser aún más barato y que incluso si va a hacer un equipo para subir a primera otra vez y que los socios que respondan y que se mantengan en el club, se mantengan con la fidelidad a los colores, conseguirán un abono gratis para el año próximo. Saben que este año para los abonados de segunda a primera se le rebajó una cuantía importante, porque fue a la mitad. Bueno, para el año próximo, si el equipo consigue ascender de nuevo, pues sería un abono gratuito para jugar, para ver equipos de primera división. Bueno, largo me lo fiáis, porque no es fácil ascender. Ojalá que este paso del Córdoba por primera no sea tan efímero, que aguantemos, y si se baja, ojalá que se suba otra vez. También dijo una cosa, presidente, que tiene razón, y es que los equipos grandes, los equipos que pelean en segunda división por ascender, son equipos con mucho presupuesto. Equipos, citó al Sporting, citó al Depor, citó a varios equipos, a Zaragoza, que asegura que tienen en torno a 20.000 socios o más, lo que significa que están generando en torno a 8 millones de ingresos y que a su vez esos ingresos generan una serie de fichajes, de refuerzo importantes, de planificación de cara al futuro. Él dice que en Córdoba, el Córdoba en segunda rondará los 8 o 10.000 abonos y eso generará unos ingresos de entre 2 y 2,5 millones de euros. Con lo cual, claro, si contamos con un presupuesto 4 veces inferior a los equipos estos que pelean por ascenso, repito, el Zaragoza, el Depor o el Sporting, por ejemplo, pues es muy complicado pelear en esas ligas. De hecho, él dijo que el problema que tiene el Córdoba, que ha tenido el Córdoba para mantenerse en primera, es que no existe estructura para mantener la primera división. Probablemente él no habló de la económica, pero también. Y aparte él echó mucho parte de la culpa al entrenamiento. Dice que no existe un lugar digno para trabajar, que bueno, esta Deportiva está como está y que es muy difícil el equipo de primera que esté trabajando como ha trabajado el Córdoba. Que no es quizá la única excusa o el único argumento, probablemente, pero sí que es importante. Y habló de más cosas. Por ejemplo, habló del famoso gesto que circula por las redes, en el cual este hombre parece que menosprecia las críticas de los aficionados. Dice que no, que es falso, que no hizo ningún gesto, pero que también aprovechó el que se la pusieron votando para criticar a la afición, que a su vez se mofó de algún jugador. Saben, el portero, cada vez que tocaba la pelota el portero del Córdoba, la afición empezó a burlarse de él, y porque es verdad que no estuvo el hombre muy afortunado de los goles, pero a lo mejor decía con razón González que aún así es nuestro portero y que en principio vale que no te rías del otro, pero encima del tuyo parece que no es lo más oportuno. Bueno, una declaración, una entrevista que dio mucho jugo ayer y que me quedo con esa historia, que González ya planifica el segunda B porque da por hecho que la salvación es imposible. Que repito, quedan 21 puntos, hay que sacar pues 4 o 5 partidos adelante de los 7 que quedan, es muy difícil, pero bueno, imposible no es. Hay equipos que van a sacar los 7 partidos que quedan, algún equipo les peleará por los 7. Es verdad que en este grupo que queda el Barça, queda el Bilbao, queda Villarreal, pero también quedan equipos más asequibles y creo que se puede seguir peleando porque los rivales, los que están en la pelea por el descenso, tampoco van a sacar todos sus partidos. Así que yo sigo siendo muy optimista, mucho no, porque cada vez la cosa se complica aún más y si esta semana perdemos, pues cada vez más difícil, pero hasta que matemáticamente sea posible, creo que merece la pena seguir peleando y no bajar los brazos, porque a este nivel competitivo, pelear sin tensión competitiva es muy difícil y probablemente ahí sí que se pueda caer en el ridículo, se pueda caer en dar una imagen que no se merece la ciudad, la afición, el club y los jugadores, porque al final de cuentas son todos profesionales. Por cierto, que saben que la mayoría de los jugadores del Córdoba son cedidos, no hay muchas fichas, con lo cual el año que viene habrá que hacer un esfuerzo importante para tener una plantilla competitiva, sobre todo en segunda, donde no es tan atractivo venir cedido. En primera, bueno, todavía te ven por la tele y tal. En segunda ya empieza a ser más complicado que los jugadores de calidad acepten una cesión. Bueno, seguimos. Dice el diario Córdoba, también en ámbito local: el fuego del bazar chino de Ciudad Jardín fue intencionado, titula en su portada. Ese asunto también aparece en los otros periódicos, en el diario El Día, un tenor muy parecido. El incendio del bazar de Ciudad Jardín también fue provocado, dice. La policía pide al juzgado que investigue los hechos, dice el diario El Día. Y el diario... la ABC no lo trae en su portada.
Bueno, en cualquier caso, continúa la investigación, la policía científica ha sacado sus conclusiones, en tiempo récord, por cierto, porque el otro incendio, el que sufrió la ciudad en enero en la zona de Arroyo del Moro, la zona de la carretera de Trasierra, tardó más en concluir la policía, lo que en este caso ha concluido en apenas 2 semanas, que es que el incendio, dice el informe, no fue fortuito ni accidental, es decir, que fue provocado, como dice el diario del Día, o intencionado, como dice el diario Córdoba. Por cierto, que el propietario del local, que es Francisco Román Amor, que fuera dueño de Mercamueble en su día y presidente de los empresarios, también durante una etapa, dice que no, que él, por lo que sabe, fue fortuito y que no tiene ningún indicio de que hubiera intencionalidad. En cualquier caso, la policía dice que sí, que no dice por qué. En el otro caso, en el caso del incendio del Arroyo del Moro, sí que la policía detectó hasta 6 puntos distintos, hasta 6 focos del incendio. Claro, es muy difícil que un incendio arda, que un local arda por 6 puntos distintos a la vez. Prácticamente imposible, digo de manera casual, a no ser que alguien provocara este incendio. En este caso no ha dado tanta pista a la policía, no sabemos si hubo un foco, 2, 3, 4 u 8, o por qué la policía ha determinado que el incendio ni fue fortuito ni fue accidental. Repito que Román Amor dice que por lo que él sabe, el incendio no fue intencionado y que hasta donde él conoce no le han dado más pistas que las que él lee por el periódico. Por cierto, que había un seguro, lógicamente, pero un seguro relativamente reciente, no había un seguro de siempre. Hace poco que el local cuenta con seguro. Tampoco quiero decir nada, sino que Román Amor reconoció que creo que fue el verano pasado, cuando aseguró su local. El incendio, recuerden, se produjo el día 28 de marzo a mediodía y obligó al desalojo de hasta 4 bloques de vecinos, que en este caso volvieron muy pronto a sus casas porque no hubo esta afectación de la estructura de los inmuebles como sí que ocurrió en el local de Arroyo del Moro. Dice el subdelegado del Gobierno, Primo Jurado, que a pesar de que son 2 incendios muy parecidos, el de Arroyo del Moro y el de Ciudad Jardín, 2 incendios de locales, bazares chinos dedicados a ropa o a bazar, en los 2 casos, y a pesar de que los 2 parecen ser intencionados, aunque falta todavía que la justicia lo corrobore, la información pericial de la policía científica dice que sí, pero hace falta que luego sea el juzgado quien determine si efectivamente hubo o no una intencionalidad en el fuego. Repito, a pesar de que son 2 locales muy parecidos, a pesar de que el incendio fue muy parecido, dice su delegado que no hay temor en la policía de que se produzca una oleada de incendios, digo por la tranquilidad de quien viva en lo alto de un establecimiento de esta característica, que en principio Córdoba es muy grande, que 2 casos sobre la población de Córdoba pues no llega estadísticamente a nada, a ningún tipo de conclusión, y que por lo tanto la policía en ningún caso está trabajando sobre la hipótesis de una oleada de sabotajes o de incendios provocados o lo que sea sobre establecimientos de estas características. En cualquier caso, yo estoy convencido de que habrá una inspección extra sobre estos locales porque es cierto que estadísticamente es muy poco, 2 incendios sobre 300.000 personas son muy pocos, pero bueno, nunca había ocurrido en Córdoba, en 3 meses ha pasado 2 veces. El primero, el de Arroyo del Moro, y a finales de marzo, el día, que eso fue el sábado antes de Domingo de Ramos, ardió este local en la calle Julio Pellicer. También cercano a nuestro ámbito local, el tema del cabo Soria, ¿saben? Un militar de la base de Cerro Muriano que falleció en Líbano. Dice el diario Córdoba, Israel indemnizará a la familia del cabo fallecido en Líbano por varios errores. Bueno, esta información salió ayer de la comparecencia del ministro Pedro Morenés en el Congreso, en la Comisión de Defensa del Congreso. Los periódicos... algún otro, sí, el diario El Día también de su portada, dice la oposición rechaza el informe de la muerte del cabo Soria, es un paso más, primero el ministro Morenés dio el informe y luego la oposición lo rechazó. Morenés justifica el fallecimiento por errores israelíes y el diario, no, tampoco viene en el ABC. Bueno, básicamente lo que dijo el ministro es que fueron un cúmulo de errores, de lamentables, fatales errores que ocasionaron la muerte del cabo Soria. Asegura el ministro, aseguró ayer en su comparecencia, que el ejército israelí estaba disparando sobre unas posiciones unas posibles localizaciones de Hezbollah, que es su enemigo en esa frontera, y que estaban a unos 500 metros de la posición, en la línea azul que le llaman ellos, que es la demarcación que marcó la ONU, que definió la ONU entre los países en el año 2000.
en la frontera del Líbano. ¿Qué ocurre? Pues que dice el ministro que asumieron muchos riesgos al disparar a 500 metros de la línea de seguridad y que eso, al disparar tan cerca de la línea de seguridad, puede provocar el accidente que provocó. Además de este asunto, de esa asunción tan grande de riesgo de disparar tan cerca, dice que el soldado falleció, el cabo falleció por el impacto de un proyectil de 155 milímetros de artillería que pretendía, como digo, alcanzar 500 metros más allá de donde estaba, pero lamentablemente pues se quedó donde se quedó con la consecuencia que tuvo. Dice que hubo errores, por ejemplo, no había medio de observación para los artilleros, estaban disparando un poco a ciegas, sabían dónde estaba, sobre un plano, dónde estaban las posiciones presuntas de Hezbollah y ahí dispararon sin ver directamente la zona, el campo de tiro. También dice que no tuvieron en cuenta la altura de las instalaciones de la FINUL. La FINUL es la Fuerza Interina de las Naciones Unidas. No calcularon las torretas y tal, y también eso, bueno, pues puede ser que el proyectil directamente pensara que no había nada, el proyectil no entiende de torretas y que atravesara la torreta donde estaba el cabo Soria. Tampoco, dice, contaron con boletín meteorológico. Asegura que el viento a esa distancia puede promover una desviación de hasta 300 metros en el lugar de impacto y que en ese momento había viento de hasta 45 kilómetros por hora. En fin, una serie de circunstancias que motivaron que los disparos que presuntamente el ejército israelí lanzaba contra Hezbollah se quedaran mucho antes, 500 metros antes, e impactaran en la posición donde estaba el cabo Francisco Javier Soria Toledo, con las consecuencias lamentables que todos conocemos. Eso ocurrió el 28 de enero. De hecho, como dice el diario Córdoba en su portada, Israel reconoce su error, ha pedido disculpas y va a indemnizar a la mujer, a la cónyuge del cabo Soria y también a su hija por el fallecimiento de este hombre, de este militar. Dice el diario El Día en su portada que la oposición rechaza este informe. Dice que no es suficiente con que Israel diga, vale, me equivoqué y toma el dinerito y ahí nos quedamos, sino que se le exija responsabilidades, se le obliga a pedir disculpas de manera oficial, que no sea un telegrama y que la cosa vaya más allá y que no se consienta que Israel esté bombardeando las posiciones de la ONU, de las Naciones Unidas, que están defendiendo, se supone, también a Israel, o sea que son fuego amigo, porque en principio la ONU está en una zona intermedia para intentar evitar el conflicto. Bueno, pues yo le doy la razón en este caso a la oposición, que hay que ser más contundente en la exigencia de responsabilidades. El último asunto que trae el diario Córdoba a su portada hoy es sobre Rodrigo Rato, que, como saben, ha vuelto a la portada de los periódicos. Dice el diario Córdoba, Rodrigo Rato, investigado por un posible blanqueo de capitales en paraísos fiscales, dice el diario Córdoba. El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, es uno de los 705 altos cargos políticos acogidos a la amnistía fiscal del año 2012. El patrimonio acumulado en paraísos fiscales es, dice el diario Córdoba, dice la investigación, de origen familiar. También el diario, ¿dónde lo he leído? ¿El diario cuál? No lo he leído en otro sitio. Bueno, aparece en páginas anteriores, pero no aparece en las portadas. En principio, pues eso, el Gobierno, como saben, en el 2012 declaró una amnistía fiscal que no es realmente perdonar a los evasores o delincuentes. Lo que hizo esa amnistía es intentar que el dinero B, el dinero negro, que no tributa, pues tribute. Para ello, pues lo que se hizo fue decir, ustedes empiecen a tributar por el dinero que tienen oculto y yo no pregunto de dónde viene ese dinero, a no ser que provenga de un delito. Si proviene solamente de no haberlo querido tributar, es decir, un delito fiscal, ahí se puede pasar la mano, la amnistía fiscal, pero no la amnistía penal o cualquier tipo de delito que se cometiera, si eso lleva implícito la comisión de un delito. Entonces, de las 31.000 personas que parece ser 31.484 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, pues algunos están siendo investigados un paso más para conocer el origen del dinero y si ese dinero procedía de blanqueo de capital, que sí que es un delito, con lo cual no se puede acoger a ningún tipo de amnistía. Repito, la amnistía fiscal consiste en que yo tengo debajo del colchón pues no sé cuántos millones de euros y por ello no tributo, evidentemente, y pues lo llevo al banco y al hacerlo público empiezo a tributar. No me preguntarán qué hice todo el tiempo de antes con ese dinero, si lo moví, si pagué, si compré, pero solamente en materia de delito fiscal, que significaría no haber tributado por eso, no otro. De las 32.000 personas, dice la oficina en este caso se llama Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, de estas 31.000 personas, 705 se ha hecho un paquete con estas personas para investigar de dónde viene su dinero. ¿Por qué? Porque esas 700 personas son altos cargos, son exaltos cargos,
lo fueron y ahora no son, o son funcionarios de cualquier tipo, desde embajadores a alcaldes. Y claro, ahí hace falta saber no solamente por qué no tributaban, sino de dónde procede el dinero que tenían en B y que luego sacaron a la luz pública. Entre ellos, en este paquete de 705 personas, está el expresidente de Bankia, ex vicepresidente del Gobierno, ex ministro, como saben, de la época de Aznar, de Economía, que es Rodrigo Rato. Se le imputa presuntamente o se le está investigando por un presunto delito de blanqueo de capital y, según parece, el expresidente de Bankia, Rato, posee desde finales del año 2013 las 3/4 partes de la sociedad Lilac Trading Limited, que es una sociedad que opera entre Gibraltar y las Islas Vírgenes, que son evidentemente paraísos fiscales. No obstante, este grupo que está investigando la procedencia del patrimonio de Rodrigo Rato entiende que es de origen familiar. Si fuera familiar, no habría que investigar mucho, digo yo. Sería una herencia, como en el caso de Pujol, así que poco queda que investigar. Y si además hay una amnistía fiscal, que es una amnistía legal, pues tampoco habría mucho que investigar. Así que algo más habrá, algo más llevará el agua cuando la bendicen, porque en este caso me parece que con eso no daría pie a tanto titular como ha aparecido en las portadas de los diarios. Bueno, muy rápidamente, el diario El Día, en su portada, trae un par de asuntos más. Por ejemplo, dice que la obra pública repunta, pero sigue lejos de alcanzar la fuerza necesaria. Ayer se hizo balance y hubo duras críticas del sector de la construcción, evidentemente, a las dos consejeras cordobesas, a una que lo es y a una que lo fue, y a la Universidad de Córdoba. Me refiero a María Jesús Serrano y Elena Cortés, que según dice el diario, este grupo, CEACOP, que se llama, grupo de empresarios de construcción, pues no solamente no han barrido para casa, dos consejeras cordobesas que además tenían responsabilidades, o aún sigue teniéndolo, en consejerías muy inversoras, medio ambiente, obra pública, vivienda, fomento. Son consejerías donde se invierte mucho dinero. Dice que no solo no han hecho patria chica y han traído para casa, sino que incluso pues, han traído menos de lo que correspondía. De hecho, el diario El Día marca unos gráficos de qué porción de tarta le ha correspondido a Andalucía con respecto a la inversión pública en general. Y vemos que todas las tartas, todas las porciones son muy pequeñitas, a excepción de la Diputación de Córdoba, que sí que ha estado muy por encima de la media a nivel andaluz. Ahí ve los gráficos. Estos son las manchitas negras, son lo que les corresponde a Córdoba. En el caso de la universidad, cero, no hay porción, no ha invertido un solo céntimo en la Universidad de Córdoba, mientras que sí que se ha invertido en Andalucía hasta 40 millones de euros. Como les digo, excepto en la tarta de la Diputación, que sí que es grande, que ha estado por encima de la media andaluza, el resto, pues muy poquito. Ha habido aportaciones muy pequeñas del sector público a la contribución a la construcción, con lo que eso implica. Implica que hay poca creación de empleo, poco movimiento de capital, se compra material, transporte, etcétera, etcétera. Con todo y con eso, la inversión pública ha crecido, la obra pública ha crecido un 53%, pero dijo ayer Francisco Fernández de la CEACOP que está muy lejos de lo que necesita el sector para recuperar números de antes de la crisis. Yo ya les digo que aquella etapa precrisis no se va a repetir en muchos años. Eso de que en cada ciudad hubiera un polideportivo, un auditorio de música, una autovía de pueblo a pueblo, eso creo yo que, bueno, quizás fue un exceso de vacas gordas y nos llevó a invertir en obra pública muchísimo y a inflar las empresas de construcción y a provocar luego la burbuja que se provocó. Pero es cierto que hay poca inversión. Solamente la institución que más ha invertido ha sido el Estado central, que invirtió en Córdoba, capital y provincia, 56 millones de euros. La siguiente fue la Junta de Andalucía, con 26,5, 26,7. Diputación 25,8, ayuntamientos, todos los ayuntamientos 25,2 y la universidad, por ejemplo, 0. Por eso las críticas mayores fueron para dos consejeras, ex y consejera de la Junta de Andalucía, Elena Cortés y María Jesús Serrano, y para la UCO, que invirtió nada durante el último ejercicio, durante el 2014. Más cosas. Un asunto más, la portada para Ronaldo, con foto para Ronaldo. Ayer jugó, como saben, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que era local, y el Real Madrid, que empataron a 0. Dice el diario El Día, empate sin goles entre Atlético y Real Madrid en la apertura de los cuartos. Bueno, un partido que lo verían probablemente, un partido soso, con mucho más emoción que fútbol, pero que al final se saldó con 0-0 y se disputará todo se resolverá todo en el Bernabéu. ¿Quién tiene ventaja ahora? Pues a priori el Madrid, que consiguió un buen marcador para
para su campo, pero también es cierto que un gol del Atlético de Madrid en el Bernabéu complicaría muchísimo al Madrid la eliminatoria. Así que todo abierto, aunque según quién ven más posibilidades para unos que para otros. Yo creo que está bastante la espada en todo lo alto. Terminamos en un minuto con el diario ABC. Dice en su portada que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, ve a España como la economía más vigorosa de la eurozona, es el de los países grandes de la eurozona, el que más crece por encima de Alemania, por encima de Francia, por encima de Italia. Solamente crece por encima nuestra en Europa el Reino Unido, que sabe no está en la eurozona, con lo cual no cuenta, y a nivel mundial Estados Unidos y China, el resto de países de grandes potencias. Seguro que habrá alguna pequeñita que crezca muchísimo. Pero grandes potencias, China está en el 6%, que es mucho menos de lo que se preveía, por cierto, Estados Unidos en el 3 y pico, Reino Unido también cerca del 3% y España en el 2,5% de previsión, lo que le sitúa a la cabeza de las grandes economías de la eurozona. Francia la mitad que España, va a crecer el 1,2%, Alemania el 1,5%, un punto menos que España, e Italia apenas medio punto sobre el PIB, que es muy poco. Y hay países que se contraen. Rusia, por ejemplo, sufrirá, según el FMI, una contracción, es decir, una nueva recesión económica, dependiendo de cuánto dure este asunto. Más temas. 400 desaparecidos, dice el diario ABC, con foto, en un naufragio frente a Italia. Son presuntos desaparecidos porque no se sabe mucho más, pero lamentablemente durante el día todo apunta a que irán recogiendo cadáveres. Es la inmigración que no cesa. Nosotros conocemos la nuestra, que llegan pateras hasta las costas de Málaga, de Almería o de Cádiz, y saben que en Italia pues es un salto muy cortito el que tienen desde Libia a Italia, por la isla de Lampedusa, por Sicilia y tal, y ese salto pues se cobra muchísimas vidas cuando el mar sobre todo viene con dificultades. Ayer llegó un grupo de inmigrantes a Italia y anunciaron que venían muchos más y que en torno a 400 han desaparecido frente a Italia en las aguas del Mediterráneo. O sea que una vez más lamentar pues esta situación. Tiene difícil apaño, difícil arreglo, pero es cierto que hay que lamentar día tras día muertes de personas que quieren alcanzar un mundo mejor en el Estrecho, en este caso en Messina, en Italia, con la consecuencia que estamos viendo. También habla el diario ABC del tema de la licitación pública, que hemos hablado antes, sigue estando a la cola Andalucía a pesar del crecimiento, el tema de González, del Córdoba, el tema del partido de ayer, Oblak, dice el diario ABC, salva al Atlético, Oblak, saben, el portero del Atleti, ante un Madrid superior, dice el diario ABC. Yo creo que el segundo tiempo no fue tan superior el Madrid, ¿verdad? Que la primera parte pudo meter varios goles y que lo salvó Oblak, la segunda parte fue más igualada. Y por último termina diciendo que el PP inicia la reforma del aborto sin el apoyo de 5 de sus diputados. Saben que la reforma del aborto ha sido un poco como la yenca, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Inicialmente la promesa electoral era cambiarlo todo lo que se encontró el PP cuando llegó al gobierno, luego hubo una rectificación que incluso le costó el puesto al ministro de Justicia de entonces, a Alberto Ruiz Gallardón, y ahora se ha hecho una reforma que a algunos le parece que no tiene que hacerse siquiera y a otros le parece que es insuficiente. Y ahí ha motivado que haya 5 diputados díscolos que se han expresado que votan en contra. Puede ser sancionado o no, pero le parece insuficiente la reforma. Eso de que se limite solo a que haya que notificar la menor de 18 años a sus padres que va a interrumpir su embarazo, les parece poco y por eso han votado en contra. Hay otros diputados del PP que piensan que había que dejar la reforma como estaba o la ley como estaba. Bueno, seguiremos hablando porque todavía hay algún lío con el tema de la votación. Incluso parece ser que Pedro Sánchez se confundió y votó a favor de la reforma sobre una ley que había propuesto su partido en la época de Zapatero. En fin, anécdotas que también comentaremos seguro mañana. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, les propongo que sigan con la programación de PTV, que mañana, que será jueves, acudan de nuevo a esta cita para seguir leyendo junto a la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.